Y ahora sí, entramos de lleno al desarrollo de este primer panel según la programación sobre actualización y prácticas de la ISO antisoborno 37001 en otros países. Esta primera presentación va a estar a cargo, como lo veníamos anunciando, de Neil Stenberry, cofundador y director del Global Infrastructure Anti-Corruption Center. Va a estar presente en esta ocasión a través de una videoconferencia desde Londres. Su presentación entonces abordará el progreso en la implementación internacional de las ISO 37001. A partir de este momento, entonces, los voy a dejar en compañía de Melissa, la traductora que se va a hacer cargo de la traducción simultánea. We would like to thank Mr. Carlos Alberto Alfaro for his words in this opening of the 7th session of Ethics and Anti-Corruption. And now we will start with the first panel, updates and practices on ISO anti-bribery 37001 in other countries, whose first presentation will be delivered by engineer Neil Stenberry, co-founder and director of Global Infrastructure Anti-Corruption Center, GIAC, who will be present through video conference. His presentation will deal with the advance in the implementation of the ISO 37001. And now the audience is ready to hear Mr. Stenberry, and I am ready to translate you. Thank you very much. It's a great pleasure to be able to talk today about ISO 37001. I want to talk very briefly about the purpose and benefits of ISO 37001, which is the world's first international anti-bribery management system standard. And then Emilio Colon will be talking about the requirements of ISO 37001, i.e. what do you have to do to comply with it. Hoy voy a hablar de los propósitos y los beneficios de la ISO 37001 y cómo es uno de los estándares, de los primeros estándares y promotores de anticorrupción, y después Emilio va a hablar de los requisitos y qué es lo que hay que hacer para adquirirlos. So firstly, I think we all internationally recognize now the importance of anti-bribery management controls for an organization. Reconocemos internacionalmente la importancia de las normas antisoborno para una organización. The costs, damage and risks to the public sector and the private sector organizations caused by bribery are now very well known. Los costos, los daños y los riesgos que le provocan al sector público y al sector privado los sobornos son bien conocidos. In particular, we now know that bribery in procurement and in project management can result in increased costs and defective and dangerous work and products. Y en particular sabemos que los sobornos en las compras o en la gestión de proyectos puede llevar a un incremento en los costos, a productos u obras defectuosos y peligrosas también. But also, organizations and individuals who get involved in bribery are at risk of criminal liability, of financial loss, and reputational damage. Individuals can be imprisoned. Tanto las organizaciones como los individuos que están involucrados en casos de soborno pueden ser pasibles de responsabilidad criminal, pérdida financiera, puede también llevar a un daño reputacional. Los individuos incluso pueden terminar en prisión. So we now know that it is vital that public sector organizations and private sector organizations must implement effective anti-bribery controls as part of their management procedures. Entonces ahora sabemos que es de vital importancia que tanto las empresas en el sector público y en el sector privado implementen controles antisoborno efectivos como parte de sus procedimientos de gestión. So bribery prevention should be treated in a similar manner to safety, quality and environmental management.
Entonces prevención de sobornos se debe tratar de una manera similar a la gestión en seguridad, en calidad y en ambiente. So, for example, if you want to have a safe construction site, you must train your employees, you must give them the right safety equipment, you must have proper inspections and reporting. Entonces, por ejemplo, si queremos tener un sitio de construcción seguro, vamos a tener que capacitar a los empleados, proveerles el equipo necesario, los cascos o lo que sea necesario para cumplir esa función. So similarly, for bribery prevention, you need to train your employees, put proper controls in place, and have proper reporting mechanisms in case there's bribery. Y lo mismo sucede con los sobornos. Para poder prevenir los sobornos hay que capacitar a los empleados, proveer un método para que ellos puedan informar cualquier situación. So throughout the world, organizations are asking, what do we need to do to prevent bribery? What procedures should we put in place? Entonces, en todo el mundo, las empresas se preguntan qué es lo que necesitamos hacer para impedir los sobornos. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que implementar? In many countries, organizations said, please publish a set of minimum standards that organizations must comply with, so that we know we're doing all we can to prevent bribery. Muchas organizaciones entonces pidieron que se implemente un estándar mínimo o normativas mínimas para poder saber qué es lo que tienen que hacer cuando se enfrentan a casos de soborno. And organizations also ask for minimum standards to help level the playing field. Entonces, las organizaciones también pedían estos estándares mínimos o que se cumplieran con estas normativas mínimas para poder establecer una igualdad de condiciones para todas las empresas. So therefore, if you are bidding for work for a project, you want to be sure your competitors also are not paying bribes. Entonces, por ejemplo, si nos estamos presentando a una licitación para una obra pública, también tenemos que asegurarnos de que queremos saber que los competidores también se van a ajustar a ciertas normas. So organizations said we have ISO 9001 quality management, we have ISO 14001 environmental management. Why can't we not have an anti-bribery management standard? Y las organizaciones decían, si ya tenemos la ISO 9001 que trata sobre temas de seguridad, la ISO 14001 que trata sobre temas de ambiente, ¿por qué no podemos tener una que se dedique a los temas de soborno? So therefore, ISO published ISO 37001, an anti-bribery management system standard. Por eso, la ISO publicó la ISO 37001, que es justamente, implementa normativas para un sistema de gestión antisoborno. ISO is the International Organization for Standardization, based in Switzerland, which is a non-governmental organization with a membership of 162 countries. La ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, está situada en Suiza, es una organización no gubernamental internacional y tiene como miembros organismos reguladores nacionales de 162 países. ISO 37001 specifies in the standard what policies and what procedures an organization should implement to prevent bribery. La ISO 37001 especifica qué tipo de políticas y procedimientos antisoborno se deben implementar en una organización justamente para prevenir los sobornos. It is applicable to small, medium and large organizations in the public sector and in the private sector. Es aplicable a organizaciones pequeñas, medianas y de gran escala en el sector público y en el sector privado. It can be used in any country in the world. Se puede utilizar en cualquier país en el mundo. It requires organizations to implement anti-bribery measures on a reasonable and proportionate basis, according to the type and size of the organization and the nature and extent of bribery risks it faces.
La ISO 37001 requiere que las organizaciones implementen diversas medidas antisoborno razonables y proporcionales según la empresa y según también la naturaleza y el alcance de los sobornos a los que se puedan enfrentar. Therefore, a small organization working in only one country will have a much more simple system than a very large organization working in many countries worldwide. Por lo tanto, una empresa pequeña que funciona en un solo país va a tener un sistema mucho más simple que una empresa grande que funciona en diferentes países. Importantly, if an organization complies with ISO 37001, it can get independently certified of its compliance in a similar way to ISO 9001, 14001, and 45001. Lo que es muy importante es que si las organizaciones quieren cumplir con los estándares, pueden certificarse de una manera independiente ante la 37001, de la misma manera que se pueden certificar con la ISO 9001, la 14001, que es ambiente, y la 45001, que es seguridad. On this slide, number 7 is a list of all the countries which were a member of the project committee to develop and publish ISO 37001. En esta diapositiva podemos ver una lista de todos los países que eran miembros del comité de redacción del proyecto. Ven los 37 países. So there were in total 59 countries, of which 37 were participating and 22 were observing. En total eran 59 países los que participaron, de los cuales 37 eran participantes y los otros 22 eran observadores. Argentina was an observing country, but sent a delegation to the final meetings to discuss and comment on the standard. Argentina era un país observador, pero envió una delegación a la reunión final para poder debatir los términos. The negotiation process to agree the wording of the standard took place over 3 years in 6 negotiation meetings. El proceso de negociación de los términos de la ISO 37001 llevó 3 años y se realizó en 6 reuniones de negociación diferentes. Every word, every sentence of the standard was discussed and agreed by the participating countries. Cada palabra y cada oración de las normas tenían que ser aprobadas y ser discutidas por cada uno de los países participantes. The final vote was all countries participating, apart from 3, voted in favor of the wording of the standard. Y en la votación final, todos los países participantes, salvo 3, votaron a favor. The 3 countries voting against were Egypt, Iraq, and Saudi Arabia. Los 3 países que votaron en contra eran Egipto, Irak y Arabia Saudita. All other countries voted yes. Todos los restantes votaron a favor. We also had many liaison organizations giving comments, in particular many organizations from the international construction and engineering sector. También había organizaciones de enlace que podían hacer comentarios, en particular organizaciones internacionales en el ámbito de la construcción y la infraestructura. These included the World Federation of Engineering Organizations, FIDIC, and the European Construction Industry Federation. Entre ellos estaba la Organización Mundial de las Organizaciones de Ingeniería y la Federación Industrial de Europea, Construcción Europea. The benefits of ISO 37001 are many for an organization. Los beneficios de la ISO 37001 son muchos para una organización. If your organization is certified to ISO 37001, if you're the owner or director or employee or business associate, you can believe that the organization is taking steps to prevent bribery.
Si uno se certifica, o si una organización se certifica con la ISO 37001, le da garantía a los dueños, a los directores, a los empleados, a los asociados de esa empresa, que esa empresa está tomando las medidas necesarias para prevenir los sobornos. It can be used as a project pre-qualification requirement. So a bidding organization can ask all its bidders to provide proof of conformity with ISO 37001. Se puede utilizar como un requisito previo de calificación para, por ejemplo, proyectos. Entonces, si hay una licitación, puede ser un requisito que las empresas que participen de esa licitación estén certificadas con la ISO 37001. You can use it as a due diligence mechanism for your business partners. So you only work with major partners and subcontractors if they have ISO 37001. Se puede también usar como un mecanismo de diligencia debida con ciertos socios comerciales. Entonces, por ejemplo, se puede establecer como norma que las transacciones de mayor volumen solamente se hagan con una empresa certificada con la ISO 37001. It can enhance your reputation. You can place certification on your website. Puede también mejorar la reputación de una organización. Se puede poner el logo de la certificación en la página web. If you are prosecuted for corruption, you can use your ISO 37001 in your defense to show you were taking steps to prevent corruption. Si una empresa es acusada por algún soborno, se puede usar la ISO 37001 como defensa. And many countries' laws like USA, France, UK, Italy require you to have these programs in place. Y las leyes de diversos países, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia, exigen a las empresas tener algún tipo de programa anticorrupción implementado. So if you have a certified ISO 37001, it's very useful for an organization to prove you were taking steps to prevent bribery. Entonces es realmente útil para una organización tener la ISO 37001 porque de esa manera se prueba que la organización está tomando las medidas necesarias para prevenir los sobornos. So its requirements will be discussed by Emilio Colon, but basically it requires you to put in place reasonable and proportionate anti-corruption procedures. Los requisitos los va a explicar Emilio Colon, pero básicamente requiere que se implementen medidas razonables y proporcionales. And you must comply with all of the requirements without exception. Y se debe cumplir con todos los requisitos sin excepción. What is the cost of implementing ISO 37001? This depends on many factors, like the size of the organization, your structure, where you do business, and how many other organizations you work with. ¿Cuál es el costo de la implementación de la ISO 37001? Bueno, esto va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, el tamaño de la empresa, la estructura, el lugar en donde opera, las organizaciones con las que opera. Obviously, it costs a lot more for a very big organization than a small one. Obviamente, el costo va a ser mayor para una organización grande que para una pequeña. In addition to your own internal costs, you need to pay the cost of the external certification. Además, si uno quiere obtener una certificación independiente, hay que pagar el costo de un agente externo. However, this is not likely to be a competitive disadvantage, because if a procuring entity requires all bidders to be compliant with ISO 37001, you all have the same cost. Sin embargo, este costo no va a implicar una desventaja competitiva, va a ser más que nada una ventaja. Si, por ejemplo, una entidad de compras requiere que todos los participantes de una licitación cumplan con la ISO 37001, entonces va a ser una ventaja. Also, some procuring bodies give additional points in the evaluation if you provide evidence of ISO 37001. Además, algunas entidades dan
puntos extras o créditos en una evaluación si tienen políticas de antisoborno. However, most importantly, the cost of implementing ISO 37001 is much less than the loss you suffer if you get caught for bribery. Sin embargo, el costo de la implementación de la ISO 37001 va a ser mucho menor que los costos que pueda sufrir una empresa por estar involucrada en un caso de soborno. So finally, I'm just going to review certification. Finalmente voy a dar un panorama, una revisión de la certificación. Organizations can get independently certified to ISO 37001 in the same way to other ISO standards like 9001. Las organizaciones pueden obtener la certificación ISO 37001 de forma similar a la que se obtiene la ISO 9001, por ejemplo. Many organizations around the world have now been certified. Se certificaron muchas organizaciones en todo el mundo con la ISO 37001. Certification is done by way of an independent audit of your compliance. La certificación se obtiene a través de una auditoría independiente. If the audit establishes the organization is compliant, they issue you a certificate of compliance. Si el auditor o si la auditoría establece que la organización cumple con la normativa, entonces se extiende el certificado de cumplimiento. Certification provides independent assurance of the organization's compliance. La certificación entonces lo que otorga es una garantía de que la organización cumple con los requisitos. For there to be effective certification, there has to be a strong pool of reputable certification bodies. Para que haya una certificación efectiva, tiene que haber diversas empresas o empresas certificadoras de buena reputación. Many organizations now offer certification to ISO 37001, and I've listed on slide number 15 some of these well-known organizations. Hay diferentes organizaciones que ahora otorgan o ayudan a otorgar la ISO 37001, y acá en la diapositiva 15 pueden ver algunas de las asociaciones, las principales. In addition, as an added level of assurance, the certification bodies obtain accreditation, which proves they are able to be proper certification bodies. Para poder mantener su credibilidad, las certificaciones a su vez tienen que acreditarse para justamente minimizar los riesgos de lo que puede llegar a lidiar certificadores incompetentes o corruptos. So the accreditation bodies give certification to the certification bodies. Entonces las empresas acreditadoras lo que hacen es acreditan las entidades certificadoras. And then the certification bodies certification to the organizations. Sorry. Can you repeat? Sorry, yes. The certification bodies then certify compliance of the organization. Y luego las entidades certificadoras certifican que las organizaciones cumplen con la ISO. So, for example, a company may get certified by Bureau Veritas, and Bureau Veritas is accredited by UCAS, the UK accreditation body. Entonces, por ejemplo, una empresa puede certificarse a través de Bureau Veritas, que es una entidad certificadora, y a su vez Bureau Veritas está acreditada por UCAS, que es del Reino Unido. On slide number 17 is a list of some of the well-known major international companies which have been certified to ISO 37001. En la diapositiva 17 podemos ver una lista de empresas internacionales y reconocidas que obtuvieron la certificación 37001. You can see on that list major organizations in electricity, airports, rail, construction. Podemos ver en la diapositiva diferentes empresas de electricidad,
aeroportuarias, ferroviarias, de construcción, etc. On slide number 18 and 19, I've done a list of the number of certifications for each country. En la diapositiva 18 y 19 vemos una lista de la cantidad de certificaciones por país. However, it's important to note that there's no central register kept of certifications. Igualmente es importante saber que no hay un registro central de las certificaciones. So we're not sure if this list is accurate. Por lo tanto, esta lista no estamos seguros de si es precisa. This is therefore the minimum number of certifications. There may be many more. Entonces, este es el número mínimo de certificaciones que hay, pero puede haber más. We've obtained these numbers from searching on the internet and speaking to certification bodies. Obtuvimos estos números buscando en internet y hablando con entidades de certificación. You'll see from the list that Italy has the largest number of certifications. En la lista pueden ver que Italia es el país que más certificaciones tiene. This page 19 shows the second half of the countries, and you'll see that Korea, Malaysia, Mexico also have quite a large number of certifications. En la diapositiva número 19 vemos la segunda parte de los países y podemos ver que Corea, Malasia y México también tienen muchas certificaciones. It's a very new standard, so we expect the number to increase quite rapidly. Es una normativa muy nueva, entonces esperamos que el número de países certificados crezca rápidamente. So in conclusion then, obtaining certification to ISO 37001 will provide absolute assurance that no bribery will take place. Entonces, como conclusión, no podemos decir que la ISO 37001 dé una garantía absoluta de que no va a haber hechos de soborno, But it can help establish that the organization has implemented reasonable and proportionate anti-bribery measures. pero sí puede ayudar a probar que una organización ha implementado sistemas antisoborno razonables y proporcionales. The risk of bribery is reduced and the playing field is leveled if organizations have proof of compliance with ISO 37001. El riesgo de soborno se reduce y ayuda a establecer una igualdad de condiciones para todas las organizaciones si se prueba que cumplen con la ISO 37001. In particular, it's imperative that public sector organizations require proof of compliance from major contractors and organizations. Es muy importante que el sector público empiece a requerir esta certificación para trabajar con diferentes empresas. So the number of certifications is gradually increasing. El número de certificaciones está de a poco incrementando. And so the publication and use of ISO 37001 is a very major step forward in the fight against bribery. Entonces, la publicación y el uso de la ISO 37001 es un paso hacia adelante y una gran lucha contra los sobornos. So thank you very much. That's all I have to say, but I'm happy to take questions now or at the end of the session. Muchas gracias, eso es todo lo que tengo para decir, pero puedo tomar preguntas ahora o al final de la sesión, como ustedes prefieran. At the end of the session. Entonces, ahora sí vamos a continuar con este primer panel. La próxima presentación tomará la palabra también a través de una videoconferencia con conexión en el exterior desde Puerto Rico, el ingeniero Emilio Colón, pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Invitamos entonces a exponer al ingeniero Emilio Colón. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta jornada, de las cuales he estado participando en muchas de ellas del 2010. De hecho, Neil también participó
en el 2010. Es importante estas jornadas para la profesión. Es importante también promover que se adopte este sistema de la prevención de la corrupción, tanto en la organización profesional como en sus miembros. Vamos a la próxima, que son los pilares. Estos son nuestros valores. Esto voy a ir muy rápido con ella, pero son los valores, el Estado de Derecho, ética y el profesionalismo. Esa es la base nuestra para la práctica de la profesión. Próxima. Tenemos una serie de alianzas que estamos llevando este tema alrededor del mundo. Obviamente la primera es Global International Anti-Corruption Center, que preside Neil Stansberry, y el World Justice Project, que también lleva la parte del Estado de Derecho. Y tenemos a la FEMOI, al Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, la UPADI y otras organizaciones, incluyendo las subsidiarias de GIAC en Alemania, Zimbabue, Italia y Colombia. Próximo. La parte más importante y por qué los ingenieros somos críticos en esto. Y aunque se ha hablado mucho del movimiento de los abogados, precisamente estos no son los mejores profesionales para este tema. Nosotros estamos como ingenieros mucho mejor capacitados porque uno, reconocemos siempre el cumplimiento y reconocemos las responsabilidades de las organizaciones y los profesionales, más tenemos el proceso de una serie de sistemas gerenciales que implementamos en nuestro trabajo y de los cuales el ISO 27001 es uno de sistema gerencial para la prevención de la corrupción. Próxima. Esta es bien rápido para que entendamos todos los que estamos envueltos en el sector, principalmente de la construcción y la ingeniería, en los cuales debemos de extender la implementación del ISO. Y podrán ver ahí la importancia que tienen también los gobiernos nacionales, estatales o provinciales y locales en este proceso de implementación. Porque una compañía o un individuo puede implementar el sistema, pero si el resto del sistema no tiene un sistema similar, no va a ser tan efectivo. Próxima. Dentro de las responsabilidades que tenemos en las organizaciones profesionales, y tenemos que decir que esto también aplica a cada uno de nosotros, los profesionales, es que se fomente la utilización de los sistemas gerenciales. Hay que ser líder en el tema de la prevención de la corrupción, no tenerle miedo a señalarlo, a hablarlo, porque es importante que logremos un cambio cultural en todos los países de cómo se ve el tema de la corrupción. Es algo que está regado en todo el mundo y va a tomar mucho esfuerzo para poder resolver estos problemas. Próxima. Y esto vamos a hablar ahora de los requisitos y qué se puede hacer para montar el ISO. No es muy difícil, sí, lo que toma requiere mucha fortaleza y mucha necesidad de lograr los cumplimientos. Próxima. Entiendan que esto es un tema de gerencia. Buena gerencia en cada sector puede reducir significativamente la corrupción. No la va a eliminar, pero sí la reduce. Y este sistema impulsa también los valores, la integridad y el profesionalismo en su implantación. Porque para la prevención de la corrupción tenemos que hacer dos temas. Uno, ver cómo ocurre, y dos, cómo prevenirlo. Ver cómo puede ocurrir dentro de nuestra organización, cómo se previene. Ver cómo está ocurriendo en las otras organizaciones que están envueltas en el proceso, como por ejemplo agencias de gobierno, y cómo uno puede impedir que eso impacte a nuestra firma. Próxima. Para tener un proyecto, un buen programa de prevención de la corrupción, necesitamos leyes efectivas y aplicables. O sea, tienen que estar
que esté dentro del Estado de Derecho del país. Los componentes también tienen que implantar esas medidas y hay que ver la prevención como una gestión gerencial. No hay que hablar mucho de corrupción, sino que tener las medidas en sitio. El tener una buena gerencia puede reducir la corrupción, porque la corrupción hay que verla en tres sitios donde puede ocurrir. Una es el país donde se da el acto de corrupción. El otro es el país de origen de personas u organizaciones. Y el tercero requiere mayor investigación y aplicación transfronterizas. Próximo. Los componentes del sistema se los voy a dar bastante reducidos, ¿no? La próxima. Tenemos pues que hace falta los elementos básicos que tiene que haber una política de prevención de la corrupción. Por ejemplo, en el caso de CEPIC, tienen un código de ética, pero ese código de ética tiene que establecer bien claro esa política para los miembros de la organización de que va a haber una prevención de la corrupción. Y eso requiere un liderato para movilizar este tema, logrando un cumplimiento tanto de la organización como de sus miembros. Pero esto hay que incluirlo y ponerlo en los procesos decisionales de la agencia o del individuo. Uno tiene opción de decirle no a la corrupción. El otro tema es poner los recursos necesarios como para establecer el sistema gerencial y lograr llegar al punto de las auditorías para asegurarse de que ese sistema está funcionando. Que se considere el reclutamiento el tema de cómo ha sido la dirección de movimiento de la persona que se va a reclutar, si ha tenido problemas con la justicia, ha tenido problemas de corrupción, no lo ha tenido, ver todo ese tema, en adición a desarrollar un programa de competencia y adiestramiento. CEPIC ha estado dando a través de estas jornadas y otros cursos en los cuales yo he participado también en el pasado, que instruyen cómo montar este sistema. Y la parte importante, como todo sistema gerencial, es la documentación de lo que se hace y tener un análisis de riesgo con las auditorías y los controles en su sitio. Próxima. La política de prevención debe de tener bien claro que está prohibida los actos de corrupción. Tiene que requerir cumplimiento con la legislación. Obviamente, si en el país no hay una legislación o hay una legislación que no se cumple, que es papel mojado, pues es muy difícil cuadrar este tema. Pero también hay que requerir el cumplimiento con el sistema internamente de uno. Pero para ese compromiso tiene que ser uno de la organización, del personal y, más importantes, todos los asociados de negocio. O sea que cuando uno va hacia una empresa constructora, los subcontratistas deben de tener el requisito de también instalar este sistema para que todo el proceso funcione. Esa política tiene que ser aprobada por el cuerpo rector de la organización y el requisito de cumplimiento debe de ser una condición para el empleo y el personal debe de firmar un compromiso de cumplimiento y esa política tiene que estar debidamente diseminada dentro de la organización y con aquellos con los que se hace negocio. Próxima. El liderato posiblemente es lo que hace el posible éxito del programa. Si es desarrollada y apoyada y dirigida desde el grupo gobernante y la alta gerencia, el mismo va a tener una gran probabilidad de éxito. Se hace la diferencia entre el grupo de gobernanza, que es junta de directores, y alta gerencia, los ejecutivos. Pero en cierto sentido, estos dos grupos que encabezan una organización están relativamente unidos y trabajando. Esa supervisión de día en día
es responsabilidad de un oficial de cumplimiento, pero también de todos los gerentes. Y cada persona tiene que ser responsable por su cumplimiento. Próximo. El cumplimiento posiblemente es, como todos sabemos con los sistemas gerenciales, el más difícil de lograr. Tiene que haber un oficial de cumplimiento que vigile, que haga una vigilancia del diseño e implementación del plan. Hay que asegurarse de ese cumplimiento, proveer la orientación y guía a todo el personal, reportar la ejecución del plan a la Junta de Directores y su alta gerencia. Esos recursos asignados serán de acuerdo al tamaño de la organización. El hecho de que es una organización pequeña no quiere decir que no se pueda hacer. Todos sabemos en el pasado, cuando llegaron los sistemas de control ambientales, decíamos que era el fin del mundo, que iba a ser muy difícil, y hoy resulta que son relativamente sencillos de implantar. Lo mismo con seguridad ocupacional. O sea, la parte importante es que se conviertan en parte de los sistemas de organización. Próxima. Los procesos decisionales son muy importantes. O sea, para la delegación de decisión del personal, para casos de lograr una reducción de los riesgos. Por ejemplo, establecer controles para que el proceso de los niveles de decisión sean apropiados y también libres de posibles actuales conflictos de intereses. Un ejemplo es, por ejemplo, para los pagos, pues tengan dos firmas los cheques, de manera de que hay dos personas que están uno balanceando las acciones del otro. Próxima. Y los recursos, pues esto siempre es un tema. ¿Cuánto se va a poner? Inicialmente habrá mucho más esfuerzo de recursos, pero a medida en que el sistema va engranando dentro de la cultura organizacional, esos recursos pues se irán reduciendo. Sin embargo, tenemos que ver que, como dijo Neil, es importante que veamos que los recursos que tiene que invertir una organización, si lo acusan y lo llevan a un caso de corrupción, son sumamente altos. Solamente le hago referencia al caso de Odebrecht, la compañía constructora de Brasil, que todavía está dentro de todos sus problemas por los casos de corrupción a nivel internacional. Próximo. El reclutamiento es importante, que cuando se reclute personas, sobre todo a nivel gerencial y aún hasta la persona empleada más sencilla, de que entiendan que el cumplimiento con este tema es una de las condiciones del empleo. Que tengan copia de la política, que reciban adiestramientos inclusive anuales para recordarles los distintos temas. Y muy importante, y este caso pues está de moda en Estados Unidos en estos días, que no se expondrán a medidas de represalias por reportar acciones sospechosas de corrupción o incumplimiento con el plan. O sea, que el llamado whistleblower, por decir el nombre en inglés, es importante que se proteja, como está sucediendo también ahora al nivel más alto del gobierno de Estados Unidos. La parte importante es que esos procedimientos sean sencillos, que todo el mundo los entienda, que se realicen unas investigaciones de los empleados antes de ser reclutados. Próxima. Competencia y adiestramiento. Hay que asegurar que la competencia en educación, adiestramiento y la experiencia del personal y asociado de negocio sea efectiva y proveer ese adiestramiento apropiado sobre los riesgos de la corrupción, la política y el sistema de gerencia, que entiendan cuáles son las caras de la corrupción. Neil ha hablado de soborno, que es el tema que más se discute, pero hay 8 modalidades de corrupción que están normalmente incluidas, ¿no?, en mucho de la legislación de los países. Sin embargo, hay 2 nuevos, que uno es la posverdad y el otro es la indiferencia.
la indiferencia que tiene la gente ante el problema de la corrupción y de llamar la atención a estos temas. Próximo. La documentación es más o menos para repetirle, ¿no? Que tiene que haber una política clara y el plan de implantación, y esos documentos se pueden retener como parte de un plan o otro sistema gerencial. Próximo. Análisis de riesgos y auditorías. Este es un tema relativamente nuevo, o sea, que ha tomado más redundancia. Riesgos ahora nos los aplican o los aplicamos nosotros en todos nuestros sistemas gerenciales. A veces no son fáciles, otras veces son fáciles, y todo lo que hay que hacer es identificar los tipos de riesgo, qué transacciones pueden ser más riesgosas, si se trabaja en distintos países, cuáles son los riesgos que hay de hacer negocio en esos países por la cultura que hay sobre la corrupción. Hay que hacer análisis detallado de riesgo, cada transacción, y sobre todo hacer el proceso de auditorías del llamado due diligence. Hay que cuestionar las cosas, hay que investigar para ver la información relacionada con la corrupción, y hay que cotejar información disponible sobre acciones de inhabilitación. Inhabilitación es un proceso que se utiliza muchas veces contra corporaciones de construcción, por lo menos es muy conocido en el sistema de Estados Unidos, donde por ciertas acciones de fallas en control de calidad, sobre precio, etcétera, hay firmas que se pueden inhabilitar de poder licitar para contratos por un periodo de entre 1 y hasta 5 años. Estos son los elementos básicos de los controles, son todos los sistemas de control de los sistemas gerenciales. Próximo. Estas son las áreas de los profesionales de actuar. Yo creo que el tema más importante de esto es el código de ética y conducta que tenga su organización profesional, pero también los sistemas de licencias y autorizaciones, y vamos más allá, la importancia de educación continuada y la necesidad de un proceso de renovación de las licencias para la práctica de la profesión. Yo le tengo que decir que en mi caso, yo tengo una licencia solamente por 5 años, que tengo que renovarla cada periodo. Próximo. La responsabilidad de las organizaciones tienen que ver que la empresa es responsable por las actuaciones de sus empleados, por las actuaciones de sus agentes y también por actuaciones de firmas relacionadas o de los socios. Próxima. Área de acción de las empresas, no voy a entrar en esto, pero esto es básicamente toda la operación, pero quiero recalcar el último tema, que es la protección a los denunciantes. Este tema es sumamente difícil en los ambientes culturales latinoamericanos. Próxima. Los estándares, es importante que no solamente haya un código de ética, sino que estén los estándares bien definidos. ¿Cuáles son las penalidades por no cumplir? La de transparencia, adquisición y todos los distintos puntos que hay que poner. Próxima. Próxima. Hay una serie de formularios. Todos estos formularios están en la página de GIA. Están en inglés y hay muchos de ellos que están en español. Con estos formularios, con esta y la próxima, tenemos la posibilidad de tener un programa ya con unos formularios que meramente hay que ajustarlos a la organización. Próxima. Y verán, sí, son muchos los resultados, pero no son
muy difíciles de cumplir. Próxima. ¿Y cuáles son las consecuencias de la corrupción? Tenemos factores de ética, hay riesgos legales, que son, los penales son multas, inhabilitación y prisión, civiles con compensación de daños, despido, pérdida de licencia profesional, riesgo de seguridad y calidad en las obras que se hacen, riesgo financiero, y quizás el último es que más personas se preocupan, es el riesgo a la reputación. Cuando uno mira estos factores, verá que no es necesariamente tan caro tener los sistemas de prevención. Próxima. Y con esto, pues, quiero acabar mi presentación, darle las gracias y animarlos a que establezcan un sistema tanto del colegio CEPIC promoverla como de los profesionales y sus firmas implantar sus sistemas de la prevención de la corrupción. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos a todos los oradores este primer panel que trata sobre la actualización y las prácticas de la ISO antisoborno 37001 en otros países. Y vamos entonces a abrir este espacio de preguntas para el ingeniero Emilio Colón, uno de los asistentes en esta sala. Nos cuenta que en Vialidad Nacional se pusieron como valores en el periodo 2015-2019 la honestidad, el profesionalismo, institucionalidad, trabajo en equipo, entre otros valores, pero no se implementó ni se publicó ningún sistema de aseguramiento de estos valores, de dichos valores. La pregunta es cómo usted denomina a esta acción, si una falta de ética o simplemente una mentira o impostura. Yo creo que estamos en un proceso de cambio. Por muchos años siempre se habla de que los profesionales tenemos que tener un código de ética, que hay que promoverlo. Yo creo que si se ha establecido eso a distintos niveles, a nivel nacional, lo que resta es cómo implantarlos. Y yo creo que ese es el reto que tenemos los profesionales, de cómo implantar esto y cómo llevar el mensaje a través de todos los que están envueltos en nuestra práctica profesional, de que entiendan la importancia de implantarlo. Y creo que sí, el problema es que hay muchas leyes en los libros, pero hay muchas de ellas que no se hacen valer. Y esta es una de las cuales hay que forzar a hacer valer. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta para el ingeniero Colón. Dado los paradigmas de la obra pública argentina, ¿qué grado de factibilidad tiene Argentina, según su punto de vista, para implementar la ISO 37001? Yo creo que tenemos que empezar de que cada país siempre dice que son distintos. Y no somos distintos. Somos muy similares. El problema es cómo hacemos el cambio en las actitudes para lograr el cumplimiento. Yo entiendo que se puede hacer. Han habido esfuerzos en el pasado que han tenido, vamos a decir, rayos de luces, ¿no? De poder echar hacia adelante en distintas áreas. Y lo importante es que todos unamos esfuerzos de, al lograr ese cumplimiento en forma individual, el mismo sume a un cumplimiento colectivo. Porque no es solamente la prevención de la corrupción, es la seguridad ocupacional, distintos temas que todos tienen, vamos a decir, la misma dirección, pero la misma dificultad de hacerlos valer. The following two questions are for Neil. Vamos a hacer las siguientes dos preguntas para Neil. No sé si lo quieren. Leo la pregunta en español y ahora la traduzco. ¿Tener implementada la ISO 9001 facilita y reduce los costos de implementación de la 37001? If a company has in place ISO 9001, does it reduce the cost of the implementation of ISO 37001?
Yes, that's a good point. If you have the 9001 management systems in place, you will be part of the way towards 37001 compliance. It'll help, yes. Sí, es un buen punto. Tener implementada la ISO 9001, van a ya tener implementado un sistema de gestión de seguridad y van a estar a mitad de camino para poder implementar la 37001. Definitivamente ayuda. Another question for Neil. First in Spanish and then in English. Mencionó que la ISO 37001 puede ser usada como defensa en caso de acusación. ¿Esta defensa exime al acusado directamente o protege a la empresa del daño colateral? You mentioned that ISO 37001 can be used as defense in a court case. Does this defense escapes or makes the accused party escape liability directly, or does it protect the company for collateral damage? It can, when an individual manager of a company pays a bribe, normally the manager and the company can be prosecuted. Normalmente cuando un individuo que es gerente de una empresa paga un soborno, tanto la empresa como el individuo van a ser acusados. But if the company shows it had ISO 37001 in place, the prosecutors may believe the company took reasonable steps and they may decide to prosecute the individual but not the company. Pero si una compañía tiene implementada la ISO 37001, la justicia puede decidir que la compañía tomó todos los recaudos necesarios para implementarla y ir directamente contra el individuo. La última pregunta para Neil, la voy a leer en castellano. El ingeniero Paniza refiere a la situación de Argentina, donde solo Edesur certifica ISO 37001. De otros países, hemos visto bueno, en su presentación, Italia, México. La pregunta es hacia Neil, si tiene idea de cuántas organizaciones o entes públicos certificaron ISO 37001, ya que requiere legalización acorde para la implementación. Esta es la pregunta para el ingeniero Neil. Bueno, vamos a traducírsela. So in Argentina, just Edesur has certified before ISO 37001, and we can see that other countries such as Italy has 228 companies with certified, Mexico 26. Do you have any idea that if there are other organizations and public entities which certified with ISO 37001, because the legislation required has to be in place due to the implementation? We don't know how many organizations have been certified unless it's published on the website. So it's possible that many other organizations in Argentina are certified, but we don't know that because we can't find out the information. No sabemos cuántas organizaciones realmente certificaron. Puede llegar a haber más organizaciones argentinas que hayan certificado, porque no tenemos un registro central, sino que lo sacamos de la página web. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron desde diferentes inquietudes, desde las preguntas, gracias al público y también a la intervención. Tanto thank you very much al ingeniero Neil Stanberry y también muchas gracias desde Puerto Rico la intervención del ingeniero Emilio Colón. Gracias también, nos quedaron muchísimas preguntas sin contestar. Estas preguntas las pueden enviar al correo electrónico, recordamos, capacitaciones@cepic.org.ar. Aquellas cuestiones que sean relevantes, por supuesto, las pueden enviar allí para que los diferentes disertores puedan hacerles llegar las respuestas.